Ok, sí. Entonces, excelente. A ver, pues vamos a empezar. Ok. Sí, entonces imagina que estás en la siguiente situación, Dani, Ujú. que un investigador tiene una cierta línea de investigación y encontró unos utensilios de los mayas, es decir, del periodo clásico, del Ah, 250, igual y esos números trata de tenerlos en mente, 250 y 600 de nuestra era. o sea, de hace 600 años. Mm, como es de nuestra era, pues vamos en el 2000 y algo, ¿no? Ah, ok, ok. Sí, ya. Sí, 250 y 600 de nuestra era. Ajá. Entonces se encontró unos utensilios hechos de madera y este investigador te pide de favor que le dé seguimiento a lo siguiente. Este, quiere saber la fecha en que pudieron haberse fabricado estos utensilios. ¿Sí? Ujú. O sea, tú ya ahí sabes algo de ello. Entonces, estás en un instituto donde estás como técnico de año sabático y sabes utilizar el equipo para tener esta información. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de caracterización solicitarías al instituto? ¿Cómo que caracterización? ¿Qué instrumento? Ah, bueno, le pediría un espectrómetro de masas. Ajá, ok, perfecto. ¿Y qué tipo de átomos crees que te van a ayudar a determinar la muestra? Los de carbono 14. Ok. Muy bien. Entonces, al realizar la prueba de calibración con el carbono, que me acabas de decir, detectas que no está recibiendo los iones. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían las partes del espectrómetro que revisarías? Revisaría el selector de velocidad porque eso significa que no estoy escogiendo los iones que quiero como calcular para que pasen para que logren pasar hasta llegar al deflector. Uh-huh. ¿Es la única parte que revisarías? Mm, pues sí, porque tendría que cambiar el campo magnético y o el eléctrico para pues, tener mi selector de velocidad. También podría acelerarlas de forma diferente en la parte de la aceleración, donde yo ya tengo la carga y la masa de mis carbonos, y Uh-huh. pues dependiendo de la aceleración que les dé al inicio, también podría cambiarlo, o en el selector de velocidad. Ok. ¿Y qué parámetros están relacionados en esta parte que me acabas de decir? De la En aceleración. aceleración, Ajá, ajá. O sea, me mencionaste selector de velocidad. ¿Sabes, recuerdas qué parámetros están relacionados en el selector de bueno, en el velocidad? selector de velocidad entra como los iones con cierta velocidad, que pues esta velocidad que tuvieron depende de la carga y de la masa de estos iones, y ya que llegan al selector de velocidad, se les va a aplicar un campo eléctrico y un campo magnético para escoger los iones que tienen cierta velocidad, ya que dependiendo de las características de estos, van a tener una velocidad pues determinada, que son como yo quiero como determinar los que tienen cierta velocidad porque pues representan algo. Ujú. Ok, Dani. Entonces me dices que revisas la cámara del selector de velocidad porque no está recibiendo los iones el detector, pero ¿crees que sea la única parte del espectrómetro que tú deberías de revisar o habrá algo Ah, más? bueno, también en la parte de deflexión podría cambiar el campo magnético que se le está haciendo aplicado, porque entre más grande sea como que el radio va a ser más cerrado. Ujú. Entonces, si no los está detectando, también puede ser porque no alcanzan a dar la curva los iones para ser detectados. Entonces, pues tendría que o tener una menor velocidad o tener un segundo campo magnético más grande porque la ecuación para el radio es masa por velocidad entre carga por campo magnético. Entonces, la carga no la puedo cambiar porque esa ya es como la característica de los iones que quiero como conocer, pero lo que sí puedo cambiar sería el campo magnético. Ok. ¿Cómo se llama la parte del espectrómetro que me estás mencionando? El deflector,
el que te hace la desviación. Sí, es como el área de deflexión, donde hay un campo magnético. Ok. Muy bien, Dani. Entonces, ya ajustaste cada una de las partes de la cámara. Observas que uno de los problemas es la velocidad. ¿Ahí qué parámetros ajustas? Ahí ajusto en la parte del selector de velocidad en campo magnético y campo eléctrico. Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Sería lo único? ¿Campo eléctrico, campo magnético? Para cambiar la velocidad. Ajá. Si uno de los problemas es la velocidad, ajá, cambias, dices que tal vez lo del campo eléctrico, campo magnético. ¿Qué otro parámetro ajustarías? ¿Serían los únicos? Pues sí, o sea, a menos que pudiera darles otra carga o utilizar alguna otra partícula con alguna otra masa y pues van a experimentar diferentes velocidades. Ok, Dani. Y bueno, finalmente ya ajustaste la cámara de ionización, la aceleración, selector de velocidad y observas que los iones están impactando en el límite del detector. ¿Cómo reducirías el radio de impacto? Aumentando el campo magnético en la parte de donde se crea el radio. Muy bien. Entonces, ahora recuerda los números de la primera pregunta. Ya obtuviste el resultado y observas que el decaimiento radioactivo del carbono 14 se fue al 50%. Y tú sabes cuál es la vida media del carbono 14. Entonces, ¿crees que la muestra corresponde a al periodo que te dije, del 250 y 600 de nuestra era, o no? Sí, yo creo que sí, porque el decaimiento del carbono 14 es de forma exponencial. Entonces, en el punto porque duran los carbonos 14 alrededor de 5.730 años. Entonces, pues esto se debe de que obviamente al final de la vida de estos carbonos 14, el tiempo que se van a tardar en degradar ya al final va a ser muchísimo mayor que al principio, porque pues es una curva exponencial. Entonces sí tiene sentido que sea un tiempo como... Sí, yo considero que sí tiene... A ver, piénsalo bien. ¿Tú tenías el carbono 14 y llevas la mitad. Eso quiere decir que ha pasado lo que tú me dijiste, 5.730 años. 5.730 años es la... La vida media, lo que tú me dijiste. Ah, Entonces yo te pregunto si tú crees que esos utensilios fueron construidos en el 250 y 600 de nuestra era. entonces no llevan todavía su vida media. ¿Sí? Todavía no. ¿Cuál es entonces la respuesta? No ha Es, llegado, sí. sí, es que puse 2020 menos 600 y pues da 1420, lo cual significa que todavía no ha llegado a su vida media. ¿Cuál es tu respuesta entonces? Que no, que todavía no llegan a... Ok. Eso sería todo, Dani. Ay, ok. Entonces, sí, excelente. Ya está acá José Pablo. Ok, si quieres ya dale stop y le cortas